Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto a Julieta, profesora de Formación Ética y Ciudadana, y junto a Lucas, profesor de Lengua y Literatura, nos preguntamos, ¿quién decide qué leemos? Yo creo que los elige el Ministerio de Educación de acuerdo a nuestras edades y de los que más podemos aprender. En muy pocos colegios se renueva constantemente los textos que se leen en cada año. Para mí, más que nada, lo que hacen es seguir leyendo los textos que se leyeron años anteriores y así. Yo considero la saga de Harry Potter para mí muy importante porque crecí con sus historias y me aportaron muchos valores. Para mí, yo tengo el libro de Ana Frank, el diario de Ana Frank, el libro 1984 y diferentes libros de la psicopedagogía y la psicología me parecen muy interesantes. Creo que el Martín Fierro es un libro muy importante para nuestra identidad nacional, ya que es parte de nuestra cultura y nos acerca a ella. Bueno, además de que es importante para nuestra identidad nacional, creo que también es un libro que me gusta por todo ese peso que tiene, todos esos sentimientos que te hacen llegar, que es Nunca Más. Para mí un clásico es aquel libro que sin importar que ya lo hayas leído sigue teniendo la misma magia sin importar el tiempo. Para mí es un libro el cual perdura en el tiempo, el cual nunca estamos cansados de leerlo, el cual siempre decimos, wow, qué buen libro. Bueno, yo conozco ciencia ficción, fantasía, terror, realismo y creo que mis favoritos son fantasía y terror. Bueno, yo conozco el lírico, el dramático, el didáctico y el épico, que el épico sería el narrativo. Existen muchos libros, una cantidad inabarcable para cualquiera de nosotros. Durante nuestra vida, solo podemos recorrer una porción acotada de ellos. ¿Cuáles son los textos que llegan a nuestras manos? A lo largo de la historia, distintos cánones literarios determinaron qué textos eran conservados para ser presentados ante las nuevas generaciones. En esa selección, muchos libros quedaron en el camino por no ajustarse a la norma. La idea de canon refiere a un conjunto de normas o preceptos que regulan la vida social y por lo tanto configuran lo que se considera esperable o normal en una sociedad, en un tiempo determinado. Esto es así dentro de la literatura, pero también en otros ámbitos sociales.
Es importante que tengamos en cuenta que son las instituciones quienes resuelven qué canon se impone en determinado momento. La escuela, por ejemplo, cuando elige cuáles son los textos que integran las lecturas escolares, determina a la vez qué textos, por algún motivo, se quedan afuera. Esta elección, al igual que muchas otras, es un recorte que nos permite conocer solo una porción de los relatos que circulan en nuestra sociedad. Siempre que aprendemos algo, estamos dejando otras cosas afuera, una multiplicidad de historias existentes y diversos abordajes sobre las mismas. Es imposible abarcar la totalidad. Siempre es muy difícil que todas y todos podamos participar de todas esas elecciones. Reflexionar sobre el canon, cómo surge y de quién depende. También, ¿qué sucede con aquello que queda afuera? De eso se trata este programa, que propone pensar quién decide qué leemos. ¿Qué significa canon? Si atendemos a su origen y a su etimología, la palabra canon proviene del griego okanon, que significa caña, palo o vara. De allí parte una acepción de la palabra como regla o ley. La primera vez que se usó esa calificación para textos escritos fue dentro del ámbito religioso. En el siglo IV se definió qué obras pertenecían al canon bíblico cristiano. Se estableció entonces qué textos eran auténticos y cuáles eran falsos para excluirlos de las Sagradas Escrituras. Durante la Edad Media, la transmisión de la cultura escrita estuvo relegada al ámbito de los monasterios. La única forma de preservar los manuscritos antiguos de su deterioro natural era a través de los monjes, quienes los transcribían desde el papiro original a una materia más perdurable, como el pergamino. Pero este elemento era muy costoso, por lo que solo se transcribía aquello que, según los monjes, valía la pena. Es decir, los textos que se consideraban valiosos y necesitaban ser preservados. Por ejemplo, por regla general, los textos eróticos y mitológicos fueron excluidos. Durante el siglo XVI apareció por primera vez la idea de canon asociada a un grupo de textos ajenos a la religión. Desde entonces se habla de los cánones literarios. Pensar el canon literario nacional en la Argentina es acercarnos a los debates sobre identidad nacional y educación, sobre todo a partir de la sanción de la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria en el año 1884. Desde entonces fue constante la preocupación por qué textos literarios debían ser leídos en la escuela. En los primeros manuales y antologías escolares del siglo XIX, los modelos literarios eran españoles y se enseñaba principalmente retórica. Leer literatura era enseñar a escribir bien. En este escenario de predominio de la literatura española, el rumbo de nuestro canon literario comenzó a cambiar gracias a los manuales de dos escritores e intelectuales. El primero de ellos es Alfredo Cosón. Su texto de 1866 titulado Trozos selectos de literatura se utilizó durante muchísimos años en las escuelas argentinas. El libro de Cosón constituyó un canon centrado en autores franceses y en autores contemporáneos. Hay una expulsión de autores españoles. A partir de la segunda edición comenzaron a tener una fuerte presencia autores argentinos, sobre todo Sarmiento y Mitre. Unos años después, la antología de Calixto Oyuela, editada por Estrada en el año 1885, fue ampliamente difundida en el aparato educativo, sobre todo en las escuelas normales. La selección de Oyuela iniciaba con el canon de la literatura castellana e incluía las literaturas hispanoamericanas como una continuación, en nuestro continente, de esa misma tradición. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, algunos acontecimientos reavivaron la discusión sobre la identidad, la lengua y la literatura nacionales. La gran ola inmigratoria y el centenario de la Revolución de Mayo pusieron en escena la necesidad de la sociedad argentina de definirse como una nación y unificar de algún modo a una cultura muy heterogénea. Dos intelectuales de la época, Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones, intervinieron activamente en este debate. Ricardo Rojas escribió hacia 1917 la primera Historia de la Literatura Argentina e inauguró en 1913 la primera cátedra de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires. Lugones, por su parte, dictó en 1913 6 conferencias sobre el Martín Fierro en el Teatro Odeón, donde observó su centralidad en la fundación de la literatura argentina. En un marco de preocupación por la fuerte influencia cultural de los inmigrantes, aparece la búsqueda del sujeto genuino de nuestra pampa y la definición de lo argentino. Así, ambos autores coinciden en considerar al Martín Fierro, de José Hernández, como el texto fundacional de la literatura argentina.
La fundación del canon oficial de la literatura nacional evidencia el rol que cumple la literatura en las políticas educativas del Estado. Podemos marcar otro hito de importancia en la definición del canon literario en Argentina en 1953, cuando Capeluz comienza a editar la colección Golu, Grandes Obras de la Literatura Universal, creada por María Hortensia Paliza de la CAU. En el origen de este proyecto está la preocupación por volverse una biblioteca accesible para lectores adolescentes, estudiantes de escuela secundaria. La colección ha estado presente en las aulas de manera ininterrumpida, desde el momento de su edición hasta el presente. Por esos mismos años surgen otros dos proyectos editoriales de importancia para la discusión en torno al canon y la literatura nacional. En 1960, Eudeva comenzó una colección llamada Serie del Siglo y Medio, dirigida por Horacio Achával. Según lo indicaba en su contratapa, se ofrecían textos para trabajar entre maestros, profesores y estudiantes, mientras que para el lector común eran libros de lectura amena que lo ayudaban a conocer mejor la vida del país. Por otro lado, en 1967, el Centro Editor de América Latina comenzó a publicar numerosas colecciones que aportaron la renovación del canon literario, entre las que se encuentran Capítulo, la historia de la literatura argentina y la Biblioteca Argentina Fundamental. Estas publicaciones resultaron vitales para la difusión y visibilidad de la literatura argentina. Este acercamiento histórico demuestra cómo los intereses ideológicos, educativos y sociales de cada época intervienen en la elaboración del canon literario. Vanessa. ¿Qué tal, Jorge? Perdón, ¿cómo le va? Hola, hola. ¿Cómo te va? Tal, bien. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el origen de la palabra canon? Bueno, en el origen la palabra canon significa metro, medida, patrón. ¿Medida de qué? Medida de valores, por ejemplo. Se supone que o en la música, o en la pintura, o en la literatura, son aquellas obras que se miden por ese patrón. Y ese patrón estaría lo máximo de la belleza, lo máximo del patriotismo, lo máximo del heroísmo y así sucesivamente. ¿Qué significa literatura canónica? La literatura canónica significa los mayores valores, representaciones que un pueblo, una nación y aún la humanidad, con lo que hablamos de literatura universal, encuentra en esos patrones de medida nacionales o universales. Por ejemplo, el Martín Fierro y el Facundo de Sarmiento. Pero no hay que creer que los cánones son tranquilos entre sí, es decir, que tienen una relación pacífica. A veces los cánones compiten entre sí, pelean entre sí. Por ejemplo, Borges siempre ha dicho que el Facundo se opone, de alguna manera, es la contracara del Martín Fierro. Son valores nacionales diferentes. Permiso, tengo que pegar una carrerita y bien. Bueno, hasta luego, Jorge. Adiós. ¿Se imaginan una biblioteca capaz de albergar todas las obras escritas desde la invención de la escritura? Quizás la biblioteca infinita imaginada por Borges alcance para notar lo absurdo de un proyecto semejante, ¿no? Estoy pensando en su cuento La Biblioteca de Babel. Y es que, aunque pudiéramos conservar todos y cada uno de los libros escritos, no alcanzaría una vida para leerlos. Debemos conformarnos con una parte minúscula de esa totalidad. Pero, ¿cómo elegimos entre tantos textos? ¿Somos nosotras y nosotros quienes hacemos esa selección? Intentando responder esa pregunta es que nos topamos con la palabra canon. El canon literario suele definirse como el conjunto de textos fundamentales para una cultura, altamente estimados por su valor y por lo mismo dignos de ser conservados a través de sucesivas generaciones. En términos amplios, podríamos decir que el canon abarca el total de obras escritas y orales que aún subsisten. Pero ese canon potencial se ve limitado desde un primer momento por la posibilidad de acceder o no acceder a ciertas obras. Podemos afirmar que todo canon es solo una parte de una totalidad literaria. Entonces hay una primera selección que responde al valor que ciertos textos alcanzaron dentro de una cultura y que permitió su conservación. Y otra que se vincula con la posibilidad de acceder solo a algunas de las obras que existen. Esa primera selección, ligada al valor cultural de algunos textos, ¿quién la realiza?
¿Existe una selección natural que determina qué textos perduran? Desconfíen del acto más trivial y en apariencia sencillo. Y sobre todo, examinen lo habitual. No acepten sin discusión las costumbres heredadas. Ante los hechos cotidianos no digan «es natural». Este fragmento del texto La excepción y la regla de Bertolt Brecht nos invita a reflexionar y a adoptar una mirada crítica sobre aquello que se nos presenta como natural y verdadero. Dijimos antes que la palabra canon encierra una idea de norma o regla, y toda norma es una construcción social y no de la naturaleza. Esto no quiere decir que una norma sea buena o mala, pero seguro que no es algo natural. Si esta preservación no responde a una cuestión natural, ¿a qué responde? ¿Cómo se construye esa selección? El canon responde a criterios de evaluación que no son objetivos ni atemporales. Se trata fundamentalmente de conservar y legitimar los textos que se ajustan a ciertos parámetros de selección. Así, solo sobreviven aquellos que sí cumplen con la norma. Los criterios de selección son complejos y heterogéneos. Pueden ser temáticos y morales, y así aparece el juicio sobre qué es lo que dicen esos textos. También existen criterios estéticos y de género, que evalúan si los textos cumplen con ciertas pautas formales y estilísticas. A su vez, hay criterios materiales y económicos que involucran las posibilidades de acceso a los textos. Y finalmente, criterios ideológicos, en los que interviene la mirada de quién o quiénes realizan esa selección, algo que también influye en todos los criterios anteriores. Son criterios muy amplios y diversos, en los que intervienen cuestiones subjetivas, pero no cualquiera está en condiciones de seleccionar. ¿Quién puede establecer un canon? Los formadores de canon siempre están vinculados con, al menos, una institución. Son las instituciones las que garantizan el poder de imposición y la conservación del canon, y la autoridad de los individuos que los proponen. La pervivencia de un canon dependerá de diversas tensiones internas dentro de la institución que lo respalde, así como de la influencia que esa institución tenga en los procesos de construcción de una cultura hegemónica determinada. Acá hay algo importante para señalar. En una misma época conviven distintos cánones, que pueden estar en oposición o plantear contradicciones. Un canon oficial, avalado por una institución, no es igual que un canon personal o uno crítico. Incluso, los debates recientes se interesan por contraponer lo canónico con lo marginal, con lo excluido o con lo contracanónico. Algo que demuestra que esta selección con criterios tan diversos no es algo estable, ni debe ser aceptada como una verdad. Es algo que está en permanente pugna. De manera simplificada, podemos pensar que el Estado, el mercado, la escuela y la academia son los 4 ámbitos en los que se dirime qué debemos leer. Son espacios institucionales que están en conflicto permanente por la legitimidad de su canon. Sabemos que este concepto no solo se utiliza en el campo literario. ¿De qué manera se manifiesta el canon en otros ámbitos de nuestra vida? Hablamos de canon cuando nos queremos referir a un conjunto de parámetros que regulan la vida social, y también usamos este concepto para referirnos a lo que se considera esperable. Podríamos pensar en los cánones del estudiante perfecto y todas las normas que deben cumplir las y los jóvenes durante esta etapa de la vida. ¿Qué se espera de ellas y de ellos? ¿Con qué parámetros se analizan sus prácticas, sus elecciones y sus gustos? Si estudias poco, sos un vago. Si estudias mucho, sos un nerd. Tenés que participar en clase, pero no para decir cualquier cosa. Hay que ser buen compañero, no dormirse en el pupitre y ser divertido. No parece tan fácil cumplir con todas las normas. Y mucho menos cuando esas reglas están más allá de nuestro alcance, como cuando nos referimos a los cánones de belleza. Estas son características que una sociedad considera convencionalmente para referirse a algo hermoso, bello o atractivo, sea una persona o un objeto. Generalmente estas cualidades están asociadas a la idea de normalidad, es decir, que quien no cumple con esos cánones físicos o de comportamiento queda por fuera de lo que la sociedad espera. Por lo tanto, suele ser discriminado, invisibilizado o excluido. Algo similar ocurre con los libros, aunque estemos hablando de personas. Los cánones existen, tanto dentro de la literatura como fuera de ella. Hay que reflexionar sobre su existencia para poder preguntarnos por qué legitimamos a algunos por encima de otros. Cartoon. Perdón, ¿Mauricio? Sí, el mismo. Ah, ¿qué tal? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene que tener una obra para ser un clásico? A ver, un clásico. Mira, como toda obra de arte, en principio lo que hace a sus virtudes es la belleza, la armonía y el significado.
Un clásico es un lugar donde se potencian esas tres virtudes. En principio la belleza, que está dada, bueno, por el texto, por las imágenes que crea ese texto. La armonía, que es el equilibrio entre sus partes, la estructura. Y fundamentalmente lo que hace un clásico es el significado. En todo clásico hay algo que significa sobre su época y trasciende a su época, que habla de algo que representa el momento en el que fue escrito, claro, pero que de hecho tiene tanta fuerza, condensa tanto significado, que trasciende por sobre esa época y con el paso de los años se lo sigue tomando para hablar de eso. Ese significado, eso condensa lo que nosotros llamamos un mito. En todo clásico hay un mito. Hay algo que de alguna manera el espectador recibe como una especie de saber superior, como una manera de mirar la realidad que se la explica de manera mucho más clara que cualquier teoría. La escuela resguarda, como ninguna otra institución, la reproducción hegemónica del canon literario. Para muchas personas es el primer y principal espacio en el que se toma contacto con la literatura. Si bien es cierto que en las sociedades modernas existen múltiples formas de contactarse con la lectura, la educación escolar es la única instancia que, en rigor, garantiza e impone el acceso a determinados textos literarios. Entre lo que se lee en las escuelas suelen aparecer los textos clásicos. Los reconocemos fácilmente como tales, pero ¿sabemos qué es un clásico? Lo clásico suele asociarse a obras literarias de valor, esas que sí o sí tenemos que leer. Mayoritariamente son textos con muchos años de historia, pero que mantienen su vigencia hasta nuestros días. En la etimología del término subyace el sentido elitista que tenía en sus orígenes. Clásico designaba a un escritor de primer orden, que era lo suficientemente bueno como para ser leído por los ciudadanos de primera y no por todo el pueblo. Durante el Renacimiento, el término fue asociado a la antigüedad griega y latina. Los artistas griegos y romanos eran portadores de un prestigio digno de ser imitado y fueron convertidos en los únicos modelos de perfección estética. Por eso, a partir de ese momento, se convirtieron en clásicos los autores grecolatinos. Además de una idea de excelencia, estas obras se caracterizan por la permanencia en el tiempo, por tener una validez duradera. Esto indica que un clásico ocupa siempre un lugar dentro del canon de la literatura. Pero ningún texto surge directamente como un clásico, sino que se convierte en clásico con el paso del tiempo, ya que se trata de una apreciación y de un juicio de valor sobre autores del pasado. Los clásicos se imponen como modelo de educación y cultura que merecen ser estudiados porque se les reconoce un valor ejemplar. En la ponderación de los clásicos se observa también que las cualidades estéticas suelen confundirse con las éticas. Por regla general, se considera que los autores y textos llamados clásicos son portadores de virtudes morales, como la madurez, la compostura y el dominio de las pasiones, algo que no siempre coincide con la realidad. De todas maneras, es un concepto cuya definición sigue siendo materia de discusión y no existe un consenso al respecto de su significado. En el año 1993 se publicó el libro de Italo Calvino titulado ¿Por qué leer los clásicos? Allí propone 14 definiciones para clásico, haciendo hincapié en lo que llama su efecto de resonancia, que vale tanto para una obra antigua como para una moderna. En este sentido, podemos preguntarnos, las y los jóvenes, ¿solo leen lo que les indica el canon escolar? Más allá de que la escuela ocupa un lugar importante en la difusión de obras literarias, las lecturas juveniles no se limitan a lo que ofrecen el marco educativo y los medios de comunicación. Muchas y muchos jóvenes, aficionados a la lectura, habitan circuitos alternativos, donde se escriben, se difunden y se leen obras que quedan por fuera del canon escolar. Por ejemplo, las sagas juveniles o incluso los denominados fanfiction, que son obras escritas por jóvenes inspiradas en personajes de novelas o sagas de las que son fanáticas y fanáticos. Conozcamos algunas de las definiciones propuestas por Italo Calvino en su texto ¿Por qué leer los clásicos? Calvino dice que se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado,
pero que constituyen una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez, en las mejores condiciones para saborearlos. También dice que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él. Calvino destaca a través de estas definiciones la idea de que los clásicos no son universales, sino personales. Según este criterio, podría cada uno inventarse una biblioteca ideal de sus clásicos. Hoy te proponemos eso, que siguiendo la idea de este escritor, hagas tu propia lista de clásicos. Algo así como un canon personal. Paso 1. Recordar. Primero, hay que hacer memoria y recordar todos los libros que hayas leído, completos o al menos algún fragmento. No siempre leemos los libros completos. Leer una parte también cuenta como leer. Pueden ser los que leíste en la escuela, los que te recomendaron amigas o amigos, familiares o docentes. Aquellos a los que llegaste por casualidad, por mirar un video o por escuchar su referencia en algún lado. Es una tarea que puede resultar difícil, pero no hace falta que te apures. Tómate el tiempo que necesites, los recuerdos van a ir apareciendo. Déjate la lista bien a mano, tal vez en el celular, así cuando aparece un recuerdo, en algún momento inesperado, podés registrarlo enseguida. Paso 2. Seleccionar. Una vez que sientas que la lista está completa, que ahí están todos los libros que alguna vez recorriste, es el momento de seleccionar. Tenés que elegir, como diría Calvino, aquellos libros que no te hayan sido indiferentes. Es probable que sean los primeros de la lista, por alguna razón, fueron los que más rápido llegaron a tus pensamientos. Elegí los que te hayan gustado, impresionado, conmovido, divertido. Los que releíste varias veces o los que por alguna razón te gustaría volver a leer. Aquellos que te resultaron aburridos o que pasaron desapercibidos, descartalos. Armá entonces una nueva lista con tu selección de entre 5 y 10 títulos. También pueden ser más si te resulta necesario. Esos son tus propios clásicos según el autor italiano. Paso 3. Recopilar. Es el momento de recopilar esos libros. Puede que alguno lo tengas en tu biblioteca o esté en algún estante o cajón de tu casa. Otros quizás los podés conseguir en formato PDF, en internet, o alguien te los puede prestar por unos días. Si no conseguís todos, no te preocupes. Lo importante es que en el paso siguiente tengas en cuenta tu lista completa, aunque alguno no esté físicamente cerca tuyo. Paso 4. Justificar. En este paso te toca escribir. Tenés que explicar por qué decidiste incluir cada uno de esos libros en tu lista. Podés usar fichas, como hacíamos antes, un cuaderno o directamente el anotador del celular. Copias el título del primer libro de tu selección, el autor y el año de publicación. Y a continuación, escribís un relato sobre tu experiencia de lectura con ese libro, destacando las razones que te llevaron a considerarlo un libro importante para vos. Hacé lo mismo con el segundo de la lista, con el tercero y con el resto. No hace falta que elabores un texto muy extenso ni rebuscado. Lo importante es que quede claro por qué lo elegiste. Paso 5. Armá tu biblioteca. En algún rincón de tu casa, donde encuentres espacio suficiente, vas a organizar tus clásicos. Las fichas o el cuaderno, donde hiciste las reseñas, van a acompañar los libros que hayas conseguido en formato físico. ¿Cómo vas a ordenarlos? ¿Por fechas de lectura? ¿Por el valor que tiene cada uno para vos? En una compu o en el celular, podés armar la versión digital de esta biblioteca, reuniendo los textos que hayas conseguido en PDF y adjuntando las reseñas del paso previo. Para que te queden ordenados, podés renombrar los archivos agregándoles un número o una letra que los organice. Paso 6. Compartir. Un ejercicio interesante puede ser que todas y todos tus compañeros de clase elaboren su propia selección y la compartan. La lista de cada uno o cada una te permite conocer un poco mejor a los demás, especialmente a aquellos con los que no compartís mucho más que el aula. Además, podrían buscar libros en común en distintas listas y construir una biblioteca de clásicos propia de ese curso. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. El canon bíblico cristiano, realizado en el siglo IV, es considerado el primer canon literario. Bueno, para mí la primera es verdadera. Es verdadero. Falso. Se considera que el canon bíblico cristiano es la primera vez en la que se utilizó el término vinculado a textos escritos, pero no precisamente a textos literarios. Recién en el siglo XVI aparece la idea de canon vinculada a textos no religiosos y empieza a hablarse de canon literario.
La palabra canon viene del griego y significa vara. Verdadero. Esto es verdadero. Significa que es la vara de medir el arte y la cultura. Por eso es que pusieron canon, porque como vara y canon es igual, en vez de poner vara porque queda muy insulso, eligieron optar por canon. Verdadero. La palabra canon proviene del griego ocanon, que significa caña, palo, vara. De allí que remite a las ideas de norma, regla o ley. El canon literario abarca la totalidad de obras escritas que se conservan. Verdadero. Los clásicos son todos los libros que se conservan en el tiempo. Esto es verdadero. Son todas las obras clásicas que podemos encontrar, capaz que fueron escritas hace 70, 80 años y siguen siendo un clásico. Que las seguimos leyendo, que siguen perdurando en el tiempo. Falso. Un canon se construye a partir de un proceso de selección sobre la totalidad de obras conservadas. En términos generales, podemos decir que un canon es una selección de los textos que se consideran fundamentales para una sociedad. Los distintos cánones que adopta una sociedad surgen por un proceso natural. Falso. Yo creo que los cánones son tomados de alguna referencia, pero luego la sociedad los perpetúa. Sí, pero no. Como que son creados, surgen por la cultura. Capaz que en la cultura occidental surge un canon naturalmente, pero también culturalmente. Y capaz que vas al oriente y surge otro canon dependiendo de su cultura. Falso. La selección de obras literarias y a la vez aquello que se espera de nosotras y nosotros, los cánones, obedecen a un contexto histórico, político, social y cultural determinado. Es algo mediado por distintos criterios, pero especialmente por el ideológico. A lo largo de la historia, el canon literario estuvo conformado, en proporciones similares, por hombres y por mujeres. Falso. Muchas mujeres tuvieron que usar el nombre de otro hombre para publicar sus libros. Es falso. Está mucho más formado por hombres que por mujeres. Hay una gran desigualdad ahí. Falso. La presencia de hombres en los cánones literarios siempre ha sido mayoritaria, casi exclusiva si vamos muy atrás en el tiempo. Basta con pensar en los libros que integran las lecturas escolares para notar que hay mucho más autores canónicos hombres que mujeres. A grandes rasgos, podríamos decir que son el Estado, la escuela, la academia y el mercado los ámbitos en los que se dirime qué debemos leer. Verdadero, aunque recientemente es mucho más fácil publicar libros o novelas más caseras en redes sociales. Yo creo que sí, que es verdadero, que son en los lugares donde más nos encontramos que tenemos que leer. Por ejemplo, apenas empezamos el colegio, en primaria, ya tenemos un mandato de que tenemos que aprender a leer, que tenemos que leer bien, que tenemos que todos leer en el mismo momento porque si no tenemos un problema. Después, bueno, obviamente que en otros ámbitos también vamos a tener que leer. Y los cánones también, obviamente, en casi todas las escuelas, mayormente, bueno, en las escuelas católicas se lee el canon bíblico. Puedes encontrar diferentes formatos, diferentes Biblias, pero casi siempre se lee. Verdadero. Si bien siempre existe un espacio para la resistencia, son estos espacios institucionales quienes construyen selecciones canónicas y pugnan por la legitimidad de su canon. Un texto considerado clásico ocupa un lugar en el canon de la literatura. Verdadero. Verdadero. Es muy parecida a la pregunta número 4. Verdadero. Si bien el concepto de clásico está siempre en discusión, se reconoce que estos textos condensan representaciones de valor para una sociedad determinada. Por esa misma razón, los clásicos pertenecen al canon. Una fanfiction es una obra inspirada en una saga o novela de la que las y los autores son fanáticos. Verdadero, los fanfics, y hay muchos muy locos. Esto es verdadero, es una ficción creada por los fans y para los fans. Verdadero. Este término moderno, que se traduce como ficciones de fans, abarca textos que nacen de personajes que aparecen en sagas o en novelas. Son ficciones derivadas de otras ficciones.
Cuando hablamos anteriormente de canon literario, dijimos que estaba conformado por textos que se establecían como fundamentales para una cultura. ¿De qué cultura estamos hablando? ¿Qué porción de una cultura tan diversa define los parámetros de un canon? La cultura no es estática, sino un proceso conflictivo y cambiante que implica relaciones de poder. Según Antonio Gramsci, filósofo marxista italiano, la hegemonía es la capacidad que tiene un grupo particular para dirigir a la sociedad en términos intelectuales y morales. Es decir, una fuerza para hacer que sus definiciones acerca de lo verdadero, lo bueno o lo bello se conviertan en el sentido común de las personas. Lo que creen o lo que quieren creer algunos, los más poderosos, se instala como una verdad que representa a todas y todos. Y si no estamos de acuerdo con alguna de esas ideas que se imponen, ¿tenemos que aceptarlo igual? Aunque no es sencillo, siempre hay un espacio de resistencia a los valores hegemónicos por parte de grupos subordinados que pueden derivar en conflictos sociales que permitan modificar de alguna manera el orden establecido. Eso es aún más complejo cuando hay dominación, que es cuando las ideas y reglas de un grupo se imponen sobre otro por la fuerza. La hegemonía, en cambio, implica un trabajo permanente de los más poderosos para constituir consenso, es decir, para que las personas aceptemos voluntariamente la cultura hegemónica, muchas veces sin llegar a darnos cuenta. Y son, en definitiva, estos procesos hegemónicos lo que conforman los rasgos centrales de una cultura en un momento determinado, algo que interviene en la elaboración de los diferentes cánones. Por la fuerza o por la insistencia, el poder hegemónico termina imponiendo sus valores. En Argentina, por ejemplo, durante el siglo XIX, el modelo cultural dominante que determinaba las elecciones del canon literario era el español, el castellano. Esto no implica que no se escribiera ni circulara otra literatura, sino que el canon oficial, el que contaba con mayor legitimidad y medios para su difusión, era el de la literatura castellana. Sin embargo, algunos textos que no integraron el canon oficial durante una época pudieron subsistir. Incluso algunos pudieron ser incluidos en cánones de épocas posteriores. Algunas costumbres o representaciones de épocas pasadas que no forman parte de la cultura hegemónica pueden permanecer como elementos activos en el presente. A esto lo llamamos procesos residuales. Son esas manifestaciones populares del pasado que, aunque no integraron el espacio hegemónico, siguen vigentes. Es interesante para pensar que algo que entra en un proceso residual en algún momento puede volverse hegemónico. Eso enfatiza la importancia de mantener vigentes esos espacios de resistencia, aunque en algún momento queden postergados. Asimismo, como la cultura está en permanente cambio, es frecuente la irrupción de fenómenos novedosos o emergentes que pueden retomar procesos residuales. Estos procesos hegemónicos, residuales y emergentes coexisten en un mismo espacio y en un mismo tiempo. ¿Cómo funciona el vínculo entre la cultura hegemónica y las subordinadas o subalternas? Esta relación entre lo hegemónico y lo subordinado o subalterno puede ser de distintos tipos. Cuando es desde la cultura hegemónica hacia las subordinadas, aparece la idea de tradición y apropiación selectiva. La cultura hegemónica puede tomar algunos elementos del pasado y excluir otros para generar una tradición selectiva. También puede desarrollar una apropiación selectiva de rasgos de diversas culturas, incorporando solo algunos aspectos de cada una. Por ejemplo, la industria de la moda adoptó la vestimenta de los hippies de los 60, todos con flores y pantalones pata de elefante, pero dejó de lado los aspectos contestatarios de ese movimiento, como la vida en comunidad y la crítica a las instituciones. El otro tipo de relación va desde las culturas subalternas hacia la hegemónica. Acá es cuando aparecen las ideas de resistencia, negociación y oposición. La cultura subordinada adopta los modelos impuestos por la hegemónica, pero los integra con otros preexistentes, esos que resisten. También puede manifestarse como un rechazo explícito a ciertas costumbres y es cuando surgen las manifestaciones culturales alternativas o de oposición. Por ejemplo, las personas vegetarianas o veganas rechazan el consumo de carne. A veces esa negativa puede ir más allá de un cambio en la alimentación y manifestarse como una oposición política a la cría masiva de animales para ser comidos, a través de movimientos sociales, protestas y campañas públicas. Es importante pensar en las maneras en que lo hegemónico se vincula con lo marginado y cómo juega la idea del canon en esta relación. El canon tiene que ver exclusivamente con esos bienes culturales que se imponen a través de instituciones legitimadas como la escuela. Pero hay que tener en cuenta que los procesos hegemónicos muchas veces van a integrar las prácticas contrahegemónicas, residuales o emergentes para sostener su legitimidad y su poder.
Es un tema muy interesante para hablarlo mucho más, pero como nosotros no podemos salirnos del canon del programa, les proponemos que lo sigan reflexionando e investigando en sus casas. Hegemonía, tradición, dominación, resistencia, son conceptos que usamos mucho, pero que tal vez no conocemos demasiado. En los años 20, un pensador italiano estudió las formas de dominación en las sociedades modernas. A esa forma de dominación la llamó hegemonía y la definió como el modo en que la clase dominante somete a las clases proletarias. Las clases dominantes ejercen el control social desde la economía y la política, pero este pensador italiano plantea que además y fundamentalmente se ejerce desde la cultura. Según él, la hegemonía se instala a través del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. Además acuñó el concepto sociedad civil e impuso el término intelectual colectivo. Fue a fines del siglo XX cuando la globalización intentó romper las fronteras comerciales y culturales para imponer la hegemonía del llamado pensamiento único. Fue en este momento que resurgieron con fuerza las ideas de Antonio Gramsci. Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, el Estado represor no solo ejercía sus prácticas de tortura sobre los cuerpos de los sujetos perseguidos, sino además sobre sus ideas y construcciones simbólicas de libertad. La elaboración de un canon literario, ese conjunto de textos que cierta institución considera legítimos, no impide la existencia de otros textos ajenos a él. Pero esto cambia cuando se impone un régimen totalitario, como lo fue la última dictadura. El canon oficial pasa a ser la norma, lo único que se puede leer. Durante esos años, los ámbitos culturales y educativos fueron intervenidos a través de lo que el propio gobierno dictatorial llamó Operación Claridad. Fue el soporte burocrático para el control propuesto por un Estado represor que percibía la cultura como un campo de penetración ideológica en el cual los subversivos estaban ganando la batalla. Señor general, a continuación lo que usted estaba diciendo recién, en que la guerra principalmente se desarrolla en el plano de la mentalización, en el plano intelectual. Yo le quería preguntar si en nuestro país, de hecho en el plano militar, la subversión marxista ha sido totalmente derrotada, ¿no es cierto? Yo quería saber si en el plano intelectual esa subversión también ha sufrido esa derrota total o siguen todavía germinando ciertas ideas o dicotomías, ¿no?, propias de esa ideología que a la juventud todavía la mantenga desorientada. Es decir, en el plano militar usted lo ha manifestado. Creo que sean, y a través de los voceros oficiales de las Fuerzas Armadas, hay una definición al respecto. En el plano intelectual, yo diría que la lucha es más larga, es más a fondo, es más de lucha de confrontación de ideologías y escalas de valores, que va a demandar mayor tiempo, mucho más tiempo que la lucha militar. Y en eso nadie debe estar distraído en la nación argentina, ni suponiendo que todo ha sido superado. Usted observe que los ataques mayores a hechos políticos militares que se están sucediendo recientemente se producen de sectores ideológicos que a coro en el mundo están en un tono rosado o rojo. Lo cual nos debe llamar a la reflexión a los argentinos que queremos vivir en paz con nuestro estilo de vida, con nuestra escala de valores que debemos confrontar intelectualmente con el otro estilo de vida y con la otra escala de valores. La metodología de la Operación Claridad fue la supresión física de personas comprometidas con la militancia, el secuestro, la destrucción de bienes culturales y la prohibición de ideas críticas, valiéndose de instituciones como editoriales, universidades y bibliotecas.
Así se generó lo que Andrés Avellaneda en el año 1986 definió como discurso de censura. Se elaboró un sistema clasificatorio que determinaba si un libro era marxista o subversivo, y si censuraban los relacionados con el comunismo, el peronismo o el socialismo, entre otros. Hasta la literatura infantil fue controlada, analizada y prohibida. Que un cuento hablara del trabajo, de las fábricas, de los problemas de la vida cotidiana, de los pobres o usara metáforas era motivo de censura. Considerando que toda obra literaria para niños debe reunir las condiciones básicas de estilo, que del análisis de la obra La Torre de Cubos se desprenden graves falencias tales como simbología confusa, cuestionamientos ideológicos sociales, ilimitada fantasía, el ministerio resuelve prohibir el uso de la Torre de Cubos de Laura de Betach de forma. Era una sensación muy grande de desasosiego. Mis amigos, entre comillas, muchos se alejaron. Algunos a la media cuadra se cruzaban de vereda. Fue muy horrible, no tanto por la falta del libro, esa cosa de sentir que a uno le secuestran. También fue un hijo secuestrado, porque lo sacaron de todas las bibliotecas. La forma con la que se reprimía el acceso a la lectura llevaba indefectiblemente a practicar la autocensura como una manera de preservación. Se transformaron en habituales las quemas y destrucciones de libros de bibliotecas personales. Pero por suerte, o por el empecinamiento de quienes querían elegir qué leer, surgieron estrategias para sortear la censura. Algunos lectores escondían los libros en los sótanos, en lugares inaccesibles como los taparrollos de la persiana, o los enterraban en el patio para preservarlos. El discurso literario intentaba hacer frente a ese vacío de sentidos instalado por el discurso militar, proponiendo la ambigüedad y el diálogo metafórico a través del arte. Muchos docentes, aulas adentro, lograron evadir las reglamentaciones represivas y pudieron incluir contenidos prohibidos de manera velada. Los mismos alumnos tenían espacios que ayudaban a seguir pensando y creando a pesar de las opresiones. Surgieron revistas estudiantiles junto a una verdadera cultura de catacumbas y a una universidad invisible. De todas maneras, no debemos olvidar que la prohibición violenta por parte del Estado no es la única manera de impedir el acceso a determinados libros. Históricamente se han establecido cánones de lectura a través de distintas instituciones que sirvieron para definir qué se debía imprimir, editar, leer y qué no. Eso dio lugar, y puede seguir dando, a una censura por omisión, algo que también silencia voces de la cultura. La decisión de qué libros deben ser propuestos en las escuelas para su lectura y estudio es una tarea ardua y discutida. Siempre aparecen nuevos textos y espacios de escritura que necesitan ser contemplados a la hora de seleccionar qué se le presenta a las y los estudiantes. Algunos especialistas se han dedicado a investigar y describir cómo funciona y lo importante que resulta esa tarea. Buenos días, mi nombre es José Luis de Diego, soy profesor en Letras, graduado de la Universidad Nacional de La Plata, y es un gusto para mí estar en esta entrevista con ustedes en el canal Encuentro. Diría que hay como dos grandes criterios. Un primer criterio es el criterio, llamémoslo estético. Las grandes obras artísticas y literarias merecen ser reconsideradas y enseñadas. Y otro criterio es el criterio que podemos llamar de valores externos a lo propiamente literario, digamos, valores morales, políticos, ideológicos, religiosos. Hay quienes piensan que la literatura es valiosa solo por sus valores literarios artísticos, y hay quienes piensan que la literatura es valiosa también porque transmite otros valores. Entonces, la literatura es solo valiosa por contenidos artísticos literarios, o es también valiosa por transmitir otros valores. Ese es uno de los criterios que siempre está
en pugna cuando se decide qué libros dar o qué autores dar en el colegio secundario. El Estado interviene indudablemente en cómo se construyen los clásicos fundacionales de esa identidad que llamamos lo argentino. Podríamos decir que los dos grandes textos del siglo XIX argentino son Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, y el Martín Fierro de José Hernández. Y es cierto que en general en Argentina, cuando hay gobiernos más liberales, podríamos decir, se privilegia más el libro de Sarmiento, y cuando hay gobiernos más nacionalistas, peronistas, se tiende más a reivindicar la figura de Hernández. Y eso pasa en todos los países. El Estado interviene en la apropiación de los legados. Por ejemplo, en Cuba hubo una famosa revolución en 1959 que instauró el gobierno de muchos años que encabezó Fidel Castro. El gran poeta, político y periodista prócer de Cuba fue José Martí. Bueno, hubo una enorme puja por José Martí porque la revolución decía que era su prócer y los contrarrevolucionarios decían que Martí era el prócer de la contrarrevolución, con lo cual se mataban para ver efectivamente si Martí encarnaba mejor los ideales de la revolución o los ideales contrarrevolucionarios. Así pasa con los estados modernos. Hay como pujas para instaurar los símbolos nacionales que mejor convienen al presente, podríamos decir, o a las élites dominantes del presente. Un clásico es un texto que las sociedades estiman valioso y por tanto resulta durable, quiero decir perdurable en el sentido de que nunca termina por ser sometido al olvido, podríamos decir, ¿no? De cualquier manera, se tiende a pensar en los clásicos como un autor que ya está en el bronce o en los billetes de un país, ¿no? Y por lo tanto son inamovibles, y eso es falso. Los clásicos siempre están en movimiento, están como una especie de bolsa de valores. Por momentos se los valora más, por momentos se los valora menos. Pero bueno, si es clásico es porque tiene esa capacidad de perduración, de no morir y seguir hablando a las comunidades en la medida en que las comunidades vuelvan a vivir experiencias por las cuales esos textos les resultan significativos o importantes para sus propias experiencias de vida. Los clásicos nos siguen hablando a pesar de que la situación, los contextos de producción y de recepción sean tan distintos, es decir, que haya cambiado tanto la sociedad, la ciencia, la tecnología, todo desde los griegos hasta hoy, o desde el siglo XVIII hasta hoy, o no sé, o del mundo del Quijote de Cervantes hasta hoy, y sin embargo seguimos disfrutando de esas obras. El Martín Fierro no fue un clásico a poco de publicarse. Se publicó en la década del 70 del siglo XIX, 1872 la primera parte y 79 la segunda, y tuvo una amplia difusión en lo que entonces se llamaba la Campaña, que era el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y de Entre Ríos, ¿no? Pero sin embargo, lo que tradicionalmente llamamos los grupos dominantes en Buenos Aires o la oligarquía porteña lo rechazaba. Era un texto despreciable, un texto rechazado. Pero al cambiar el contexto de recepción, cambió la valoración. ¿Y qué cambió? Bueno, cambió que hubo un gran proceso inmigratorio en Argentina y una generación de intelectuales nacionalistas le dan al Estado un nuevo sentido según el cual, a partir de la ley de residencia de 1902, que es una ley que permitía la expulsión de los inmigrantes, se comienza a valorar ese texto que antes había sido rechazado. De esa manera, ese gaucho desertor, pendenciero, medio borrachín, que parecía como un sujeto más o menos despreciable, empieza a encarnar el símbolo mismo de la nacionalidad, ¿no? Eso fue una operación que llevaron adelante un grupo de intelectuales nacionalistas argentinos en la primera década del siglo XX, sobre todo, o en la segunda década del siglo XX, sobre todo Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas, que transformaron al Martín Fierro de un texto rechazable a un texto, bueno, Lugones llegó a decir que José Hernández era nuestro Homero, ¿no?
nuestro gran poeta épico, y el Martín Fierro era nuestro gran poema nacional. El Martín Fierro se construyó hacia 1915 como el gran poema nacional, cosa que antes no lo era. Recuerdo una vez con un profesor de la carrera de filosofía que estudié, que había que hacer un trabajo final y nos acercábamos los estudiantes a acordar con él el trabajo que íbamos a hacer, y yo quería hacer un trabajo sobre Nietzsche. Mi profesor, así con cierto desdén, me acuerdo que me dijo: no, de Nietzsche imposible. Yo me quedé mal porque era mi filósofo favorito y le pregunté: ¿por qué de Nietzsche no? Y él, sin ningún drama, me dijo: porque Nietzsche no es filósofo, es escritor. Nietzsche no es filósofo, es escritor. Siempre me impactó muchísimo esa diferencia, porque primero me pregunté cómo alguien puede sacar a Nietzsche tan abruptamente del canon, ¿no? Pero además, una cuestión, digamos, que nos hace repensar acerca de lo que es el rol del escritor y de lo que es básicamente un texto filosófico. Un filósofo no es un escritor. Claramente lo que quería decirme el profesor es que la filosofía de Nietzsche no encajaba en las articulaciones propias del canon filosófico. Claramente mi profesor sigue dando clases y Nietzsche sigue adentro de la filosofía. No lo pudo sacar del canon, más allá de que con su decisión muchos estudiantes nos privamos de leer a Nietzsche en la carrera. Pero bueno, lo leemos por afuera. Muchas veces lo que queda fuera del canon se vuelve mucho más interesante, mucho más pregnante, mucho más importante, justamente por haber sido dejado afuera. Las prácticas de poder y de disciplinamiento académico y literario suelen hacer del canon un registro a partir del cual definir qué queda dentro y qué queda fuera. El canon es un parámetro que decide qué tipo de conocimiento es admitido y cuál es excluido. Es lo que se conoce como una línea o criterio de demarcación. Los criterios pueden ser legítimos o no, todo en algún punto es discutible, pero lo que es claro es que en nombre del canon se ejerce un proceso de normalización del conocimiento, o sea, se hace pasar un conocimiento más como si fuese normal. Nietzsche, sin embargo, subsiste y ha resistido a tanta arbitrariedad por parte del canon. ¿Y por qué resistió la filosofía de Nietzsche como la de tantos otros? Porque de alguna manera Nietzsche es un clásico. ¿Qué significa ser un clásico? Fíjense que es una palabra que tiene diferentes definiciones, diferentes versiones. Clásico le decimos, por ejemplo, en un partido de fútbol al rival más importante. El clásico de los clásicos, Boca contra River. ¿Por qué es el clásico de los clásicos? Porque es el partido más importante y sobre todo porque es el que viene siendo desde siempre el que define incluso la identidad de cada uno de estos equipos. También hablamos del periodo clásico cuando nos referimos, por ejemplo, a la antigüedad y hablamos de historia clásica o de filosofía clásica para hablar de los griegos. También usamos la palabra clásico para referirnos a la tradición. Un peinado clásico, que no es el mío, una vestimenta clásica. ¿Qué queremos decir con eso? Estamos de alguna manera tratando de mostrar el apego de una costumbre a un hecho tradicional, a algo sin experimentación. Fíjense entonces cómo lo clásico está directamente relacionado con el tiempo.
es una cuestión absolutamente temporal, porque lo clásico subsiste a los tiempos. Es exactamente lo opuesto a la moda. Conocen la famosa controversia que hay entre lo clásico y lo moderno. Lo moderno nos llama siempre a estar más pendientes de lo actual. Lo clásico a lo inactual. ¿Qué significa que lo clásico sea inactual? Significa que no está sujeto a la contemporaneidad de los tiempos. Una lectura clásica es una lectura que puede tener muchísimos años, pero que nos sigue sirviendo para entender nuestra actualidad. Algo inactual es algo que más allá de los tiempos nos resulta fundamental para comprendernos críticamente en nuestro ahora. Y no es casual que una de las obras más importantes que escribió justamente Nietzsche, El excluido del canon, se llame Consideraciones inactuales. Casi como si Nietzsche estuviese anticipando lo que iba a pasar con su propia obra. A leer a los inactuales, que es una forma de pelearnos contra el sentido común de una época que suele excluir y opacar a los clásicos. Sabemos que en la conformación de un canon literario intervienen diversos criterios de evaluación. A los que ya mencionamos, como el estilo, los intereses económicos y la ideología, debemos sumar otras variables, como por ejemplo el género literario. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la novela ocupó un lugar central en la conformación de la tradición narrativa europea. En Estados Unidos, en el mismo momento, el cuento era la forma narrativa que se imponía. Por contraste, el género central del siglo XVIII durante el romanticismo alemán e inglés había sido la poesía. La centralidad de un género, del mismo modo que otros criterios en la configuración de un canon, se conecta con la manera de ver el mundo. Un ejemplo reciente en nuestro país lo encontramos en el concurso de letras que organizó, como todos los años, el Fondo Nacional de las Artes. En la edición 2020 se produjo una polémica interesante que nos invita a reflexionar sobre los criterios de legitimación y canonización de los géneros literarios. A diferencia de otras ediciones en las que no solía haber restricciones genéricas para la presentación de obras, este año el fondo decidió limitarlo a 3 géneros. Solo se recibieron obras de ciencia ficción, fantástico y terror. Entre los argumentos para fundamentar las restricciones, la escritora Mariana Enríquez, directora en el área de letras, manifestó que la edición fue pensada como un concurso excepcional para un año excepcional. Muchos escritores e intelectuales reaccionaron y se manifestaron ante esta convocatoria. Más allá de las opiniones particulares, que abundaron de uno y de otro lado, se destaca la incomodidad que produjo la decisión del Fondo Nacional de las Artes por limitar la convocatoria a géneros que no suelen ocupar ningún podio en los concursos, por considerarse históricamente menores y estar relegados dentro de los cánones literarios. Uno de los jurados del concurso, el escritor Luciano Lamberti, opinó que, si un concurso no habilita género, entonces es solo para realistas. Destacó que es sano diversificar, desde una institución como el Fondo, y que el concurso propició debates literarios muy interesantes sobre qué es el género y si hay o no géneros menores. Pese a las críticas que cayeron sobre los organizadores por acotar la convocatoria, el concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes convocó a 2.288 postulantes. Sus textos estuvieron enmarcados exclusivamente en géneros de ciencia ficción, fantástico y terror. Otra discusión en torno al género, que está tomando mucha visibilidad en el campo de la literatura, involucra la escasa presencia de mujeres en el canon literario. Basta revisar los programas de lengua y literatura de la escuela para notar que, en proporción, leemos y estudiamos muchísimos más escritores hombres que mujeres. ¿Esto se debe simplemente a que a lo largo de la historia existieron más escritores que escritoras? ¿La literatura producida por hombres era de mayor valor que la escrita por mujeres? Sin dudas, la escasa presencia de mujeres en el canon literario deriva de determinadas condiciones sociales que marginaron a las mujeres en distintos ámbitos. Pero, desde hace algunos años comenzaron a abundar proyectos literarios, artísticos y de diversa índole que cuestionan el lugar que históricamente le ha correspondido a la mujer.
Son espacios que proponen nuevas lecturas en clave feminista que permiten construir una nueva historia y un nuevo canon habitado por mujeres más allá de su condición de mujeres. Un ejemplo es la colección 8M, de literatura argentina contemporánea, publicada por el diario Página 12. Contiene títulos de Marta Dillon, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada, entre otras. No es una colección de textos militantes feministas ni representa una escritura o mirada femenina. Como indican las editoras, los nombres que surgieron en una primera lista tentativa de autoras y autores resultaron ser casi todos de mujeres. Se preguntaron si debían incluir hombres, pero entendieron que, anteriormente, nadie se preguntaba si debían incluir mujeres en publicaciones del estilo. Y lo verdaderamente llamativo fue que los nombres de esas autoras aparecieron solos, por su propio peso, detonando la relevancia que sin la distinción de género, las voces femeninas ocupan dentro del campo artístico. Género literario y género de identidad también son factores que debemos observar al momento de reflexionar sobre los diferentes cánones de la literatura. Para responder quién decide qué leemos, arrancamos con la idea de canon, su evolución histórica y su siempre polémica definición. Evaluamos el rol de las instituciones en esa configuración y en la ponderación de los textos clásicos. Pero también nos animamos a pensar en un canon personal y en nuestros propios clásicos. Reflexionamos sobre hegemonía y dominación cultural, reconociendo la importancia de los espacios alternativos y de resistencia. Repasamos procesos de censura violenta y algunos métodos para sortearla. Y también presentamos debates vigentes sobre género literario y de identidad. Nos tocó un programa muy completo, pero también abierto a seguir reflexionando sobre todo lo que vimos. A lo largo de la historia se escribieron tantos libros que no alcanzaría una vida para llegar a contarlos. Distintas instituciones, como la escuela, debieron ocuparse de elegir qué textos presentar ante las nuevas generaciones. Podemos cuestionar los parámetros de estas elecciones, pero no podemos desconocer que las normas son necesarias para la vida en sociedad. Igualmente, siempre hay espacio para eso que se escapa de la norma. Puede no estar en nuestras manos determinar cuál es el canon de lectura, pero sí podemos avanzar hacia espacios emergentes o alternativos. Tenemos que seguir construyendo un mundo que dé lugar a la diversidad, no solo en el campo literario. Nosotros decidimos qué leer, pero en base a decisiones que se tomaron en el pasado. Y en el futuro lo harán en base a las que se toman en el presente.